que es buena, pero a veces no, como que el dedo de uno no quiere hacer lo que uno quiere. Como ustedes saben, ya es mi costumbre, quiero hablarles acerca de algo antes de comenzar. ¿Te gustaría ser bendecido por un robot? Bless You Too es un robot instalado por una iglesia protestante en Alemania. No me crean a mí, crean al internet, ahí está la fotografía. Está construido sobre el cuerpo de un cajero automático con dedos de plástico que se abren y palmas que se iluminan mientras levanta sus manos mecánicas para bendecir. El robot habla 7 idiomas en una voz masculina o femenina. Ofrece 4 tipos de bendiciones: tradicionales, de compañía, de aliento y de renovación, tomadas de más de 40 versículos de la Biblia. Las reacciones han sido en su mayoría positivas. En Japón, un robot llamado Pepper, pimienta, puede servir como sacerdote budista para realizar funerales. Un robot en Beijing puede conversar contigo sobre el budismo y la vida cotidiana. La tecnología está cambiando todas las dimensiones de la experiencia humana, desde automóviles sin conductor hasta auriculares de realidad virtual de bajo costo y auriculares que pueden traducir 40 idiomas al instante. Los avances tecnológicos en medicina son asombrosos. Las extremidades biónicas, la visión artificial y los sensores integrados en los dientes que transmiten información médica son todas unas realidades. Un hombre que es daltoniano, quien no puede detectar los colores, ahora puede detectar los colores a través de una antena injertada en su cráneo. La nueva novela de Dan Brown, aquel que escribió El Código Da Vinci, ahora escribió una nueva, se llama Origen, pronostica una edad próxima a la que llama el Technium. Un científico en su novela afirma lo siguiente: nos estamos convirtiendo en una especie híbrida, una fusión de biología y tecnología. Las mismas herramientas que hoy viven fuera de nuestro cuerpo, teléfonos, audífonos, lentes para leer, la mayoría de los productos farmacéuticos, en 50 años se incorporarán a nuestros cuerpos a tal punto que ya no podremos considerarnos totalmente humanos o Homo sapiens. Interesante lo que dice este señor. El científico predice: a medida que nos adentramos en un mañana indefinido, nos transformaremos en algo más grande de lo que podemos imaginar, con poderes más allá de nuestros sueños más locos. Hemos estado aquí antes. La eugenesia en los Estados Unidos se enfocó en eliminar rasgos indeseables en la población. 30 estados, entre ellos Virginia, codificaron leyes que resultaron en la esterilización forzada de más de 64,000 personas. Esos esfuerzos comenzaron con los discapacitados, pero se extendieron para incluir a las personas cuyo único delito era la pobreza. Solo después de que salieron a luz los horrores de los experimentos eugenésicos nazi, tales esfuerzos fueron desacreditados. Mejorar nuestra salud es una llamada noble, en asociación con el gran médico Jesús. Mejorar nuestra especie no lo es. Mateo 4:23 nos dice lo siguiente: que Jesús fue sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, pero no hizo nada para cambiar nuestra identidad biológica. Es posible que no deseemos utilizar la tecnología para convertirnos en algo más que humano hoy. Pero como indica Génesis 3, capítulo 3, verso 5, ser como Dios y sabiendo del bien y del mal es una tentación que sentiremos en cualquier momento. Cada tentación es una variación de este tema. Sé tu propio Dios, robando, mintiendo, codiciando, odiando o lo que sea que tengas la tentación de hacer. Un hombre llamado Thomas A. Kempis, él escribió el libro Imitando a Cristo, y ahí él dice lo siguiente: que esto sea todo tu empeño, esta tu oración, este tu deseo,
para que pueda ser despojado de todo egoísmo y con total simplicidad seguir a Jesús solamente. Amén, aleluya. En Génesis 11:4 leemos lo siguiente. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Las torres de Babel se construyen cada vez que buscamos hacernos nombres para nosotros mismos, en lugar de hacer que el nombre de Jesucristo sea engrandecido. Amén. Mi pregunta para todos nosotros en el día de hoy es esta. ¿Qué nombre estamos buscando exaltar hoy? Con eso, por favor, oremos. Padre bondadoso, Padre eterno, te rogamos por tu santa iglesia. Llénala de toda verdad, en toda verdad, con toda paz. Donde esté corrompida, purifícala. Donde esté en error, dirígela. Donde sea ya extraviada, refórmala. En lo que sea justa, fortalécela. De cuanto carezca, provéela. Y de donde esté dividida, reúnela. Gloria. Te pedimos, Señor, que sigas restaurando a nuestro pastor Padilla. Te damos gracias porque Él está aquí hoy con nosotros. Amén. Te pedimos también por todos en esta congregación que se encuentran enfermos. Sigue ministrándole, Señor. En particular para mí, te sigo dando gracias por la restauración de mi yerno Robert y de mi hijo Francisco. Señor, gracias porque tú todavía eres el Dios de milagros, el Dios sanador. Amén. En el amor de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el pueblo dice: Amén. Ahora, por favor, pueden sentarse nuevamente. En el día de hoy quiero hablarles de algo que yo creo que es muy referente, porque ¿qué celebramos el 31 de octubre? Por favor, nadie diga Halloween. La reforma. No, tampoco. La reforma. La reforma. Vamos a hablar sobre eso. Y yo creo que todavía hoy día necesitamos reforma. Vamos a ver por qué digo eso. No sé si usted sabe, pero el 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero publicó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Este próximo martes, 31 de octubre, se celebra los 500 años de este acontecimiento. Lo que hizo Lutero nos parece extraño a nosotros, pero esa era la manera normal de conducir un debate académico en los días de Lutero, como lo demuestra su prefacio a las 95 tesis, y el cual voy a citar aquí. Dice: por amor a la verdad y por el deseo de esclarecer, el reverendo padre Martín Lutero, maestría en artes y teología sagrada y conferenciante ordinario en Wittenberg, tiene la intención de defender las siguientes declaraciones y disputar sobre ellas en ese lugar. Por lo tanto, él pide que aquellos que no pueden estar presentes y disputar con él oralmente, lo hagan en ausencia por carta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto fue lo que él escribió. Lo que siguió fue una lista de 95 proposiciones que Lutero quería debatir. Esta lista incluye proposiciones tales como: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: arrepentíos, en Mateo 4:17, Él quiso que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Jesús quiso eso, y eso es el punto que estaba tratando de debatir Lutero, ¿no? Es para confiar en la salvación mediante cartas de indulgencia, a pesar de que el comisario de la indulgencia o incluso el Papa ofrecían sus almas como seguridad. Ningún ser humano puede ofrecer algo seguro, solamente Dios y solamente Jesús, que murió en la cruz y resucitó, nos hace salvos. Gloria. Ese es el punto, uno de los puntos de esas 95 veces. Perdón. El verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios por su Hijo Jesucristo. Porque todo el mundo creía en cualquier cosa, lo que dijera el Papa. No, el Papa no. Es el Papa, ¿no? La acción de Lutero es reconocida por muchos
como el comienzo de la Reforma. El objetivo de Lutero era reformar la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, finalmente fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana y se convirtió en el líder de la Reforma Protestante. Somos los descendientes espirituales de Martín Lutero. En 1507, 10 años antes de que Lutero publicara sus 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Lutero fue ordenado sacerdote en Erfurt y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Erfurt. Durante sus estudios entró en contacto con las ideas de los humanistas y abrazó el lema "volver a la fuente". Para Lutero esto significó el estudio de la Biblia en su original hebreo y griego. Ese compromiso llevó a Lutero a estudiar la palabra de Dios para que finalmente Dios lo iluminara en cuanto a la correcta comprensión de la misma. Si bien somos los descendientes espirituales de Martín Lutero, hemos visto una gran degeneración espiritual en nuestros días. Hay una urgente necesidad actual de reforma en nuestros días también. Hoy quiero abordar la necesidad actual de esa reforma. Y en un futuro quisiera abordar las verdades claves de la reforma que aún deben ser entendidas e implementadas hoy. Al pensar en un texto apropiado para discutir nuestra necesidad actual de reforma, encontré el mensaje de Jesús a la iglesia en Sardis en Apocalipsis capítulo 3 versos del 1 al 6. Creo que una reflexión sobre la iglesia en Sardis nos ayudará a considerar nuestra actual necesidad de reforma. Leamos el mensaje de Jesús a Sardis en Apocalipsis 3, 1 al 6. Y por favor, si nos podemos poner de pie en honor a la palabra de Dios. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, aleluya, es la palabra de Dios. Gloria a mi Señor. Por favor, pueden sentarse nuevamente. El último libro escrito por el doctor James Montgomery Boyce, el teólogo, maestro y pastor norteamericano, antes de su prematura muerte en el año 2000, se tituló ¿Qué pasó con el Evangelio de la Gracia? El subtítulo de su libro le dice a los lectores lo que estaba tratando de lograr: recuperar la doctrina que sacudió al mundo. El doctor Boyce comienza su libro haciendo nota de 3 otros libros que fueron escritos a principios de los años 90 del siglo pasado. Estos libros evaluaban la iglesia evangélica. Los títulos de esos 3 libros son reveladores. Uno es El lugar de la verdad, escrito por David Wells, el distinguido profesor de teología de la Universidad Yale. El segundo libro es El poder de la religión, escrito por Michael Scott Horton, profesor de teología en el seminario Westminster en California. Y el último libro es Avergonzado del Evangelio, escrito por John MacArthur, el autor y pastor norteamericano. Sin embargo, como notó Boyce, los subtítulos fueron aún más reveladores. El subtítulo del libro de Wells es ¿Qué pasó con la teología evangélica? El subtítulo del libro de Horton es Vendiendo la iglesia evangélica. Y el subtítulo del libro de MacArthur es Cuando la iglesia se vuelve como el mundo. ¡Wow! Hace 500 años Martín Lutero inició la reforma. Lutero quería reformar la enseñanza y las prácticas de la iglesia en su época. Pudo recuperar la doctrina de la gracia y sacudió al mundo en su época.
Y a pesar de que estamos agradecidos por y a Lutero, por los demás reformadores, necesitamos urgentemente comprender y aplicar la enseñanza y las prácticas de esa misma doctrina en la actualidad. El mensaje de Jesús a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, versos del 1 al 6, nos enseña acerca de nuestra actual necesidad de reforma. Vamos a usar el siguiente esquema. Vamos a ver primeramente la reprimenda que Jesús da, capítulo 3, versos del 1 al 2. El remedio que Jesús propone, versos 2 y 3. Y la recompensa a las promesas de Jesús, versos 4 y 6. ¿No? Quiero que sepan eso, porque así seguimos todos en la misma página. Vemos la reprimenda o el reproche que Jesús da. Él dice, la primera cosa que dice, escribe al ángel de la iglesia en la iglesia en Sardis. ¿No? La ciudad de Sardis había sido una ciudad extremadamente próspera. El rey Creso reinó allí con su fabulosa riqueza hasta que la ciudad cayó ante el rey persa Ciro. En el año 17 después de Cristo, Sardis fue devastada por un terremoto. El emperador romano Tiberio decreció los impuestos durante 5 años para que la ciudad pueda ser reconstruida. Una vez más se convirtió en una gran ciudad, pero no como en sus días de gloria. No sabemos nada sobre el comienzo de la iglesia en Sardis, ni de su progreso, más allá de lo que se nos da aquí en este capítulo 3 de Apocalipsis. La reprensión que Jesús le da a la iglesia en Sardis está en la segunda parte del versículo 1. Dice allí, yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. ¡Qué crítica tan devastadora! Según todas las apariencias, la iglesia en Sardis parecía ser progresiva, dinámica y prometedora. Esta era una iglesia moderna que se conectaba con la cultura y la comunidad. Parecía haber vida y vigor, y en la iglesia todo era, como decimos en el shakespeariano, honky-dory. Muy bonito, todo se ve muy bien. Pero los ojos de Jesús penetran debajo de la superficie, como dijo en el versículo 2, porque allí dice, no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. La iglesia estaba ocupada y activa en todo tipo de ministerio, pero esas acciones no resultaron en y con la aprobación de Dios. ¿Por qué fue esto así? Tenemos una pista del problema en el versículo 4, donde Jesús dice lo siguiente, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Este lenguaje figurativo se refiere al pecado. El historiador griego Heródoto dijo que Sardis era una ciudad que tenía una reputación de normas morales flojas e inmoralidad sexual. Aparentemente, esos estándares laxos habían impactado a la iglesia en Sardis, y lo mundano de Sardis se convirtió en la mundanalidad de la iglesia en Sardis también. ¿Y tú crees que eso no nos puede suceder a nosotros en Virginia? Tengamos cuidado. Por alguna razón el Señor me está hablando acerca de esto y yo lo estoy compartiendo con ustedes. Las críticas de Martín Lutero a la iglesia en su día sonaron muy parecidas a la reprimenda de Jesús a Sardis. Lutero vio una iglesia que parecía tener una reputación externa de estar viva, pero había perdido el mensaje del Evangelio. Había mucha actividad, pero esa actividad no tenía la aprobación de Dios. Y la mundanalidad de la iglesia no estaba siendo abordada. De hecho, una de las preocupaciones que impulsó a Lutero a publicar sus 95 tesis fue la venta de indulgencias. El Papa estaba tratando de recaudar dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma, y estaba permitiendo que se vendieran indulgencias para que la gente pudiera escapar completamente del purgatorio. La gente compró las indulgencias y luego pecó, porque creían que sus almas estaban a salvo por la eternidad. Yo vivo hoy en día, eso sucede. Yo he oído personas, pastores cristianos entre comillas, entiendo, que dicen que podemos pecar y que vamos a tener perdón. No si no hay arrepentimiento. Vamos a seguir hablando. ¿Qué hay de nuestro día? ¿Reprendería Jesús a las iglesias hoy, 500 años más tarde de la Reforma? Personalmente yo creo que lo haría.
Como dije, James Montgomery Boyce da un ejemplo de una iglesia evangélica en Filadelfia que distribuyó un folleto con 10 razones para visitar el templo para el servicio en la tarde del domingo. Vamos a ver cuál es la última. No me interesa nada más que estén pendientes a la última. Y son 10 razones. Aquí va la primera. El aire acondicionado se siente bien. Ven en aquella iglesia, yo aquí me estoy quejando. ¿Ven? Habrá café, sol y golosina para todos después de cada servicio. La música es optimista y fácil de cantar. Tienes la oportunidad de conocer gente realmente buena. El sermón siempre es relevante para la vida cotidiana. Yo espero que el mío lo sea. Puedes dormir tarde los domingos y aún llegar a la iglesia a tiempo. Interesante. Salí de mi trabajo a las 2 de la mañana, a las 3, estaba el teléfono contestándome, y yo tratando de apagar y él sigue moviéndose lejos de mí. No creo que eso me aplique a mí. Cuidado de niños e iglesia para niños son provistos. Estacionamiento gratis. Aquí tenemos estacionamiento gratis, yo creo, nadie nos va a cobrar todo el tiempo. Puedes ir a la playa durante el fin de semana y aún así llegar a la iglesia el domingo por la noche. Y aquí está el último. Descubrirás un Dios asombroso que se preocupa por ti. Yo creo que esta iglesia estaba invertida. La número 1 debería ser la que ellos describen como número 10. Y lamentablemente eso aún sucede. El doctor Boyce dijo que este folleto de esta iglesia le recordaba un folleto publicitario que había visto varios años antes. Le pidió a su audiencia que adivinara lo que estaba describiendo. El folleto se imprimió a todo color con imágenes de personas atractivas y la portada decía, aquí es donde está. ¿Qué está? Dentro del folleto se encontraban los siguientes títulos. Se trata de la familia, se trata de estilo, se trata de edad, se trata de diversión. Se trata de la mejor manera de complacer a todos. Se trata de preocuparse. ¿Qué estamos describiendo aquí? Luego continuó diciendo, y cito, en realidad el folleto era un anuncio del Liberty Tree Mall en Danvers, Massachusetts. La iglesia meramente copió eso y lo adaptó a él. Y no hay nada malo quizás en esto. Pero el propósito no era exaltar a Jesucristo nuestro Salvador. Tenemos que tener cuidado. La iglesia no es un negocio, no podemos utilizar las cosas que nos enseñan a nosotros en business management y todas esas cosas y demás y tratar de aplicarlo a la iglesia. No se puede. No se puede. ¿Cuáles son las señales de que una iglesia puede tener la reputación de estar viva, pero en realidad está muerta? Bueno, me gustó lo que escribió John MacArthur y aquí lo voy a poner. Una iglesia está en peligro cuando no se contenta con descansar en sus laureles pasados. Cuando se ocupa más de las formas litúrgicas que de la realidad espiritual. Cuando se enfoca en curar males sociales en vez de cambiar los corazones de las personas. ¿Cómo? Predicando el evangelio vivificante de Jesucristo. Cuando se trata más de lo material que de las cosas espirituales. Cuando se está más preocupado por lo que piensan los hombres que lo que Jesús dijo. Cuando se está más enamorado de los credos doctrinales y sistemas de teología que con la palabra de Dios. O cuando se pierde la certeza de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios mismo. Sin importar su asistencia, no importa cuán impresionantes sean sus edificios, sin importar su influencia en la comunidad, tal iglesia, habiendo negado la única fuente de vida espiritual, está muerta. Y hermanos, no queremos estar muertos. No. Servimos a un Dios vivo y la iglesia en Virginia Beach tiene que ser una iglesia viva. Amén. Una fuerza mayor que Dios. Mi oración es que esta predicación nos haga examinar lo que creemos y hacemos como iglesia y lo que creemos y hacemos como cristianos para que no recibamos una reprimenda de Jesús.
el remedio que Jesús propone. Segundo, observemos el remedio que Jesús propone. Uno de los pocos fieles en la iglesia en Sardis, como lo indica el verso 4, Jesús le dio a los fieles unos 5 mandatos que la iglesia de Sardis necesitaba si querían sobrevivir y prosperar. Primero, la iglesia en Sardis necesitaba despertarse. Dice ahí, Apocalipsis, en el verso 2, sé vigilante. Y nosotros tenemos que ser vigilantes. Los pocos fieles en la iglesia en Sardis necesitaban prestar atención a lo que estaba sucediendo. Las cosas en la iglesia estaban en una condición terrible. Y citando a John MacArthur, necesitaban mirar lo que estaba sucediendo en su iglesia, evaluar la situación, involucrarse en cambiar las cosas, confrontar el pecado y el error y marcar la diferencia. Segundo, la iglesia en Sardis necesitaba fortalecer lo que le quedaba y estaba a punto de perder por muerte. Recuerda, dice, confirma las otras cosas que están para morir. Jesús siempre nos da un hello, are you there? Tú sabes, no es Verizon. Este es Jesús hablando. ¿Estás despierto? ¿No? Los pocos fieles debían estar activos en la iglesia y nutrir y discipular a aquellos que no estaban bien espiritualmente. Y eso no ha cambiado en el día de hoy. Tercero, la iglesia en Sardis necesitaba recordar entonces lo que habían recibido y escuchado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El pueblo de Dios había recibido y escuchado la palabra de Dios. En esa palabra habían aprendido acerca de Jesús y el Evangelio, el cual habían abrazado. Habían aprendido las verdades elementales del discipulado. Los pocos fieles necesitaban volver a la palabra de Dios y su doctrina para servir como base para la recuperación y la renovación. Cuarto, la iglesia en Sardis necesitaba guardar lo que habían recibido. Es decir, tenían que obedecer la palabra de Dios. La doctrina sana es necesaria para una buena práctica. Pero si no hay una práctica sólida, la sana doctrina no tiene valor. Porque no lo estamos haciendo. Bien sencillo. El pueblo de Dios debe obedecer la palabra de Dios. Y quinto, la iglesia en Sardis necesitaba arrepentirse. La iglesia en Sardis necesitaba pedir el perdón de Dios y abandonar su rectitud muerta. No podemos seguir en la misma cosa de que yo soy mejor que tú porque yo soy cristiano. ¿Qué acabamos de cantar hace un momento? Esa última canción que cantamos. ¿Qué decía? Los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande, sino a los pies de Cristo. Y ahí es donde tenemos que estar. No es ninguna otra cosa. No es el pastor, con mucho respeto. No soy yo. Es a los pies de Cristo. Estos 5 pasos eran necesarios para que la iglesia en Sardis volviera a la vida. Y estos 5 pasos son necesarios para cualquier iglesia que tenga la reputación de estar viva, pero que de hecho esté muerta. Así podrá experimentar la renovación y el avivamiento. La recompensa de las promesas de Jesús. Vamos a observar ahora la recompensa que Jesús promete. En realidad, Jesús prometió 3 cosas a los que permanecieron fieles. Al vencedor. Primero, Jesús prometió que el que venza será vestido con vestiduras blancas. No, ahí lo dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son prometidas a aquellos que permanecen fieles a Jesús. Las prendas blancas simbolizan pureza. Y también son las prendas que usarán todos los creyentes en la cena de la boda del Cordero. No me crea a mí, vea lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versos de 7 al 8. Gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Creo que tenemos un corito que cantamos en el diciendo también las palabras. Segundo, Jesús prometió que nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida. Dice ahí el verso 5, y no borraré su nombre del libro de la vida.
Hay un libro de la vida en el cielo y todos los verdaderos creyentes tienen su nombre escrito en ese libro. Amén. ¿Está tu nombre escrito en ese libro? Me parecen unos callos, ¿verdad? Jesús prometió es que nunca se borrará. Punto. No se van a quitar. Esa es la esperanza y la seguridad que cada cristiano verdadero tiene para perseverar en el Señor. Gloria. Amén, aleluya. Gloria. Y tercero, Jesús prometió que confesará su nombre delante de su Padre y ante sus ángeles. Dice ahí bien claramente, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Interesante, ¿verdad que sí? ¿Hizo Jesús esta aseveración en algún otro lugar? Si lo estoy preguntando es una pregunta retórica. Porque sí lo dijo. En Mateo 10:32 dice lo siguiente: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros queremos. Pero bueno, eso es lo que yo quiero para todos nosotros. Que cuando lleguemos, Jesús nos confiese delante de su Padre. Jesús afirmó de la manera más enérgica que Él presentaría a todos los creyentes a su Padre. Por lo tanto, habiendo analizado el mensaje de Jesús a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, 1 al 6, debemos ser una iglesia reformada y que siempre necesita ser reformada, obedeciendo y estando de acuerdo, viviendo con y en la palabra de Dios. James Montgomery Boyce sugiere que debemos recuperar la fe cristiana histórica de la siguiente manera. Requerirá de un estudio serio y exhaustivo de la Biblia y para algunos implicará un reordenamiento radical de todas sus perspectivas. Porque no es lo que tú crees, es lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de esto anoche, ¿verdad, hermanos? Estábamos allí, ¿se acuerdan? Por no mencionar la forma en que se han estado haciendo su trabajo cristiano. Para todos significará una nueva dependencia del poder del Espíritu Santo para trabajar a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. ¿Tú sabes que tú eres un predicador? De la misma manera que todos nosotros debemos de ser buenos teólogos. Mencioné esto anoche, ¿verdad que sí? Mira. Teo, Dios. Logos, estudio. Estudio de Dios. Nos llamamos cristianos y algunas personas ni conocen su Biblia. ¿Sabes? Como dirían en Puerto Rico, hello. ¿Cómo es posible eso? Tenemos que estudiar nuestra Biblia. Tenemos que conocerla. No te estoy diciendo que tienes que memorizarte de Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Apocalipsis 22. ¿Siete? No. Ahora se me olvidó un momento. El punto es que tenemos que estudiar nuestra Biblia todos los días. Mencioné tecnología, ¿verdad que sí? Yo les he enseñado a ustedes que yo siempre tengo ahora tengo mi teléfono inteligente. Y cuando usted lo enciende, lo primero que dice ahí, y este es el amor manifestado por Dios a cada uno de nosotros, porque Él envió a su único hijo al mundo. ¿Está ahí? Bueno, está en el anuncio de que me quieren hacer una cartera, pero yo soy hombre, porque necesito la cartera. Okay. Pero está ahí. No me avergüenzo de enseñarte esto porque podemos utilizar la tecnología para bien y para nuestra edificación, o la podemos utilizar para el mal. Yo te exhorto que lo utilices para el bien. Hay 50,000 apps con la Biblia, con la Reina Valera del 1960, la del 95, ahora salió la del 2015. ¡Úsala! No es para que estés cogiendo polvo ni en tu apps, ni en tu stand allá en tu casa. Yo estoy seguro que va a haber una Biblia que si no me invites a tu casa, porque lo primero que voy a hacer es ver si tienes una Biblia por ahí y la voy a abrir. Si sale polvo, ya yo sé que no las has tocado. Pero te digo esto, si vas a mi casa, busca mi Biblia. Algunas de ellas sí tienen polvo. Pero acabo de comprar una que la puedo leer bajo el agua. De hecho, hecha en el producto que yo manufacturo, no yo, un grupo de personas igual que yo, manufacturamos aquí en Chesapeake, hecho en el papel que nosotros hacemos.
Puedes leerla debajo del agua. Se llama Waterproof Bible. Está en inglés solamente, no la vi en español. Siento. Se me fue el hilo por estar haciendo el anuncio gratis. Para todos significará una nueva dependencia del poder. Ya dije esto. En lugar de una búsqueda frenética de una nueva metodología tentadora para persuadir a los incrédulos a asistir y a unirse a nuestras iglesias. Nosotros no estamos aquí para hacer números. Yo no sé ustedes, pero si la iglesia se va solamente a pensar en que solamente tenemos, ¿cuántos tenemos aquí hoy? Como 30 personas. Y eso es todo lo que nos importa, que aumentamos eso a 120,000. Lo siento, yo me voy de la iglesia. Mucho amor y con mucho cariño, se los digo francamente. Porque la iglesia no es número, la iglesia es calidad. ¿Con quién? Con Jesús. Amén. Con Jesús. Amén. Y tan siquiera es el pastor, es con Jesús. 1524, 7 años después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg, los granjeros de Alemania se rebelaron contra sus señores feudales en lo que se conoció como la Guerra de los Campesinos. Esto fue en 1524 a 1526. Comenzó cerca de Schaffhausen, donde Hans Müller, siguiendo una sugerencia de Thomas Münzer, formó a los campesinos en una hermandad evangélica, comprometida a emancipar los granjeros. A fines de ese año, había 30,000 granjeros en armas en el sur de Alemania que se negaban a pagar los impuestos estatales, los diezmos a la iglesia o las cuotas feudales. En marzo de 1525 redactaron y difundieron ampliamente un documento llamado Los 12 Artículos, en el que reclamaban el derecho a elegir a sus propios pastores, pagar solo los diezmos, ser considerados hombres libres en lugar de siervos, disfrutar de rentas justas e hicieron otras demandas razonables. También favorecieron la reforma y se opusieron a la Iglesia Católica Romana. Los campesinos le enviaron una copia de los artículos a Lutero, esperando su apoyo. Y de hecho, la primera respuesta de Lutero fue comprensiva. Reconoció las injusticias sobre las cuales los granjeros estaban en armas. Culpó a los gobernantes del Estado y la Iglesia por su difícil situación. Pero Lutero no apoyó la rebelión a pesar de que la mayoría de sus objetivos coincidieron con los de la Reforma. Y más tarde, cuando cientos de monasterios fueron saqueados y muchas ciudades invadidas, Lutero denunció la violencia en términos característicamente feroces. Un bit of information, él hablaba mal, usaba palabras soezas. No piense que Lutero era tan santo como lo presentan en las películas. ¿Por qué Lutero reaccionó de esta manera cuando casi todos, sobre todo los campesinos, esperaban que él se pusiera del lado de ellos? El temor justificado de Lutero a la anarquía fue una razón importante. Otra fue su creencia de que Dios había establecido la autoridad de los príncipes. Rebelarse contra los poderes que existen es rebelarse contra Dios. Dijo Lutero también, sabía que el poder de la espada no se le había dado ni a la iglesia ni a un cristiano individual y era consciente de que nuestras armas no son las armas de este mundo. Es el poder de Dios operando a través de la enseñanza en su palabra, como Pablo lo escribió en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Según Lutero, la reforma procedería novit ser verbo, no por la fuerza, sino por el poder de la palabra de Dios. La guerra de los campesinos fue un episodio trágico en el periodo de la Reforma. En lo que respecta a Alemania, en esa guerra se perdieron más vidas que en cualquier tumulto previo a la guerra de los 30 años, que tuvo lugar un siglo más tarde, de 1618 a 1648. Aproximadamente 130,000 granjeros murieron en batalla o después como resultado de una dura represalia. La reforma misma casi pereció, pero no fue así porque avanzaba gracias al poder de la palabra de Dios, ya que Dios bendijo la enseñanza y la influencia de los reformadores. Tengo una pregunta para ti. ¿Podemos tener ese poder otra vez en nuestro día? Una palabra. Podemos.
nos atenemos al Evangelio de Jesús en toda su extensión y no nos comprometemos con la cultura que nos rodea. Ahí es donde está el peligro. Nuestros niños van a la escuela y en vez de enseñarles a sumar, multiplicar, no estoy diciendo que esté malo enseñarle otras cosas, pero les está enseñando que eso de ser homosexual es bueno, que ser lesbiana es bueno. Hello, estamos despiertos, vamos a seguir manteniendo. Ellos tienen que saber la verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Tenemos, es obligatorio como padres cristianos enseñarles la realidad y enseñarles que lo que les van a vender en la escuela no es lo que es real. Esa es una cultura que nos va a destruir, una forma que nos de la cultura. Si nos atenemos a la santa doctrina que se encuentra en la Biblia, nuestras iglesias y aquellos a quienes influenciamos se fortalecerán, mientras que otras iglesias seguirán el camino de los liberales antes que nosotros. No desaparecerán por completo, sino que se volverán cada vez una más insignificante como una fuerza religiosa efectiva. Nosotros no queremos ser una fuerza religiosa inefectiva, queremos ser efectivos. Queremos traer personas al conocimiento pleno de nuestro Salvador Jesús. Continua oración es que seamos cristianos como Jesús nos manda. Así sea. Ahora, no me gusta concluir un servicio sin hacer el ofrecimiento de que si no has conocido al Señor, hoy es el momento de salvación. Hoy puedes hacerlo tu Rey y Señor. No es presidente como Jesús. Él es Rey y Señor. Si lo has conocido pero te has alejado por alguna razón, mi hermano me miró cruzado cuando llegué a la iglesia. No me saludaron cuando llegué.